Buenos días, hermano. ¿Cómo le va? Dios le bendiga. ¿Cómo están? Fuerza en este día, ¿eh? Fuerza en este día que Dios nos regaló, este día maravilloso, no solo para nosotros, sino para nuestra descendencia y para todos nuestros hermanos en todo el mundo. Démosle gracias al Dios de la gloria por otro día espléndido de sol que nos regala. Hoy voy a tocar un tema que está en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, del versículo 1 al 5, que es viviendo en el Espíritu, que dice lo siguiente: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Queridos hermanos, ninguna condenación hay para los que tienen el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios fue dado por Jesucristo primero a los discípulos, después el día de Pentecostés y ahora a nosotros que somos los creyentes. Por intermedio del Espíritu Santo que Jesucristo nos regala, no hay ninguna condenación para nosotros. Pero tengamos cuidado de vivir, tenemos que vivir en el Espíritu para que tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna. Pero tengamos cuidado de vivir en la carne, porque la carne trae muerte. No se juntan los dos, la carne con el Espíritu. Es como el agua y el aceite, porque la carne tiende a pecar. La carne tiene esa naturaleza de pecado en sí misma. Si usted se remonta a Génesis 3, usted va a encontrar ahí el motivo por qué el hombre desobedeció a Dios y empezó a vivir en la carne y no empezó a vivir en el Espíritu. Porque acá dice claramente, porque nosotros no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá lo está separando, separa el Espíritu de la carne. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Separar la carne nuestra del Espíritu, para que la ley, que es el Espíritu de vida que nos regala Jesucristo, actúe en nosotros como el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, porque Dios envió a Jesucristo, porque la ley era débil por cuanto a la carne. Claro, usted tenía la ley, pero estaba en carne. Entonces la carne era débil, expuesta a la ley, porque la ley le decía que tenía que hacer lo contrario a lo que hace la carne. Pero si nosotros transformamos esa carne en espíritu, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es el que abrió el paso para eso, viviremos en el Espíritu y tendremos vida, vida en abundancia y vida eterna. Claro, cuando mandó a su Hijo, en semejanza de carne, porque Jesús no tenía pecado, condenó al pecado y triunfó por el pecado, porque Dios lo levantó de los muertos. Y Dios, al levantar a su Hijo de los muertos, también en sentido figurado nos levanta a nosotros de los muertos, si vivimos según el Espíritu, no según la carne. No hay ningún secreto, hermano, acá. Tenemos que tratar de vivir en el Espíritu. El Espíritu es gozo, paz, amor, dominio propio, integridad, humildad. Contra esas cosas no hay ley posible en contra.
Pero si usted vive en la carne, que es todo lo opuesto a lo que yo nombré recién, usted tiene muerte y no puede saltar a vida eterna. Sí va a tener vida eterna, pero vida eterna de condenación. Porque hay dos caminos: vida eterna con el Espíritu, en la presencia del Señor, y vida eterna de condenación, destituido de la presencia del Señor. Por eso acá el apóstol Pablo dice, viviendo en el Espíritu, que es el título. Viva en el Espíritu, hermano, para que usted pueda heredar la vida eterna que Jesucristo nos regala. Porque ¿qué asociación tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. No se pueden juntar. Le voy a leer otro versículo más, que es el versículo 11, que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está clarísimo, clarísimo. Si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo que nosotros tenemos, usted tiene vida eterna. Porque ese espíritu fue dado por Jesucristo el día que usted entregó su corazón a Él. Ese es el espíritu que a usted lo va a llevar a la vida eterna, a sentarse con Cristo en los lugares celestiales. Porque acá lo dice claramente: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también, no solo a Jesucristo, sino a nuestros cuerpos también. Vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu, por el Espíritu Santo que nos regaló y que mora en nosotros. Queda en nosotros, hermano, elegir el camino. Nosotros elegimos el camino en esto que es el verdadero camino. Pero le voy a dar un consejo, hermano: no condene a Jesucristo otra vez. No lo condene. Porque si usted tiene el Espíritu Santo y después hace las cosas mal, usted está condenando a Jesucristo en la cruz otra vez. Lo está llevando a la cruz del Calvario. Por eso no lo haga morir otra vez. Él murió una sola vez por todos nosotros, para limpiar nuestros pecados, para que nosotros podamos andar en su Espíritu. Porque el Espíritu nos limpia de todo pecado. El Espíritu nos lleva a una vida gratificante y una comunión íntima con nuestro Creador. Porque no hay otro camino al Padre si no es por Jesucristo, porque Él abrió el camino y destruyó el velo que había delante de los ojos de todos nosotros, que no podíamos ver la gloria de Dios. Pero Jesucristo, con su muerte, quitó ese velo de nuestros ojos y nosotros podemos ver la gloria de Dios transformada en nuestras vidas. Y aparte, mira el regalo maravilloso que Dios le hace: vida eterna. Vida eterna. Porque todos tenemos que partir de este plano, Todos vamos a partir, tanto justos como injustos. Pero ¿qué pasa con la vida eterna? Hay dos vidas eternas. La vida eterna es para estar en la presencia de Dios, y vida eterna para estar destituido de la presencia de Dios. Viva en el Espíritu, pero en el Espíritu que Jesucristo le regala, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hermanos que se creen que porque entregaron el corazón a Jesucristo, pueden entregar su vida a los deleites del mundo y creer que tienen vida eterna. No, porque sobre esos tales vendrá la condenación. No van a tener vida eterna, No van a tener vida eterna. Porque la vida eterna se gana con sacrificio, con oración,
con horas de doblar rodillas delante de nuestro Señor, con la relación de ese Dios divino que vino a nuestras vidas y que nos trae abundancia. Hermanos queridos, todos los que somos creyentes, en este tiempo de pandemia que estamos encerrados, Dios no nos provee igual, no nos provee para la carne, que son la vestimenta, el calzado, en invierno una estufa, agua caliente para bañarnos. Están todos los detalles, Dios. Aparte, también están los detalles del Espíritu, porque nos regala a través del Espíritu una comunión con Él y nos regala la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, su carne y su sangre en la cruz. Hermanos, ¿se entiende esto? Vivan en el Espíritu. El Espíritu gratificante, ese Espíritu divino que Jesucristo pone en nuestras vidas y nos hace tener amor por los demás, amor unos a otros. Pero lo más importante para tener ese amor con el otro es que nos amemos a nosotros mismos y nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a nuestro prójimo por todas las cosas que hicimos malas en este mundo. Porque sin perdón no puede haber salvación. Sin perdón, ¿cómo podemos tener un Espíritu Santo adentro nuestro si seguimos siendo pecadores? Imposible que el Espíritu more con el pecado. Por eso tenemos que erradicar de nuestra vida completamente eso que nos está molestando en nuestro corazón y empezar a vivir en el Espíritu. Por eso el devocional de hoy se llama Viviendo en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu usted va a tener vida eterna. Porque si usted siendo creyente vive en la carne significa todo lo que es el mundo, todos los pensamientos del mundo, usted no va a tener, sí va a tener vida eterna, pero vida eterna de condenación. Porque aparte está dando un mal ejemplo como hijo de Dios delante de los hombres. Hermanos queridos, no hay otra solución para esto. No le busque vueltas a esto. Porque lo que escribe el apóstol Pablo es maravilloso. Y yo quiero leerle otro versículo más. Le voy a leer el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Acá le está diciendo claramente que usted tiene que salir de los designios de la carne, porque no se someten a Dios. Ni tampoco pueden someterse a la ley. Porque fíjese, si usted se hace amigo del mundo, que es la carne, usted pierde la bendición de Dios y ya no tiene vida eterna. Tiene vida eterna de condenación. Preste mucha atención a lo que Dios está hablando hoy, porque es Dios el que habla. Trate de entender, hermano, que viviendo en el Espíritu usted va a tener vida eterna. Se va a sentar con Cristo en los lugares celestiales y va a ser manso y humilde como Jesucristo. Que esa es toda la finalidad de todo creyente. Seamos portadores del amor de Dios, de su misericordia y de su gracia. Y perdonen a sus ofensores, para que Dios también los perdone a ustedes, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, hermanos queridos, por haberme escuchado, por tenerme tanta paciencia para poder escuchar mis palabras, pero guárdenlas en su corazón, porque estas palabras son de vida eterna, salidas del trono del Cordero. Oramos. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia y tu paz y todas las cosas que nos das todos los días.
que podamos vivir en el Espíritu y desechar los deseos de la carne para poder heredar la vida eterna por la cual Jesucristo dio su vida en una cruz. A Él sea la gloria, honra y honor y adoración por los siglos de los siglos. Te bendecimos, querido Rey y querido Cristo. Bendecimos el nombre de Jehová, porque Él nos ha dado una vida extraordinaria y una vida en abundancia. Gracias por tu amor y tu misericordia que es a través de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, que tengan muy buen día.